Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su página de capacitación CNT Network. Me es un gusto el estar nuevamente con ustedes y vamos a estar viendo el curso de electricidad y electrónica automotriz. Esto es bien importante porque si no tenemos un fundamento bien basado, va a ser muy difícil que podamos diagnosticar un vehículo con una certeza al 100%. De eso se trata este curso, de que ustedes aprendan cómo trabaja la electricidad y la electrónica y aplicarla directamente al auto. Les repito, mi nombre es Jorge Antonio Guillén, somos instructores de IMSEA y bienvenidos nuevamente. Muy bien, pues pasamos a las siguientes imágenes para ver todo el curso. Vamos a tratar de ser un poco lentos para que se entienda más el texto, que se entienda lo que es la esencia del curso. Iniciamos. El curso se llama Principios de Electricidad y Electrónica Automotriz. Dentro de este curso vamos a observar el temario y nos dice que vamos a estar viendo lo que es la estructura atómica. Dentro de la estructura atómica vamos a ver cómo se compone un átomo, qué son los electrones, qué son los neutrones, los protones, sus características de ellos. Vamos a estar viendo lo que es la corriente eléctrica. Dentro de la corriente eléctrica está lo que es tensión, voltaje o diferencia de potencial. Esto incluye la intensidad de corriente que comúnmente conocemos como amperaje. La resistencia eléctrica ya sabemos que es la oposición al flujo de la corriente. También vamos a ver cómo trabaja. Vamos a ver unos pequeños ejercicios de lo que es la asociación de resistencias, e inclusive esto lo podemos aprovechar para engañar a una computadora automotriz simulando que tenemos sensores colocados y que nos den el valor correcto. Vamos a conocer un poco de lo que es la ley del Ohm, el magnetismo, el electromagnetismo, la fuerza electromotriz inducida, fuerza electromotriz autoinducida. Esto es bien importante porque tenemos algunos sensores de tipo inductivo. Vamos a ver un sensor que es el generador de impulso inductivo, el generador de impulsos Hall. Vamos a observar cómo se trabaja un Hall, cuál es la tensión o el voltaje que debe tener un Hall para poder diagnosticarlo. Vamos a estar utilizando por ahí algunos osciloscopios para que ustedes observen realmente la señal y que la puedan diagnosticar correctamente. Vamos a ver lo que es un sensor piezoresitivo, como puede ser un sensor MAP, un sensor de presión de turbo, un sensor de presión de aceite. En fin, vamos a ver algunos ejemplos en ese momento. Vamos a conocer cómo trabajan los relevadores, los tipos de relevadores que hay dentro del mercado. Posteriormente vamos a pasar al multímetro. Vamos a ver lo que es la descripción del multímetro. Les voy a dar algunos tips que debemos de saber para hacer la medición correcta en un vehículo, cuál es el multímetro correcto que debemos utilizar y qué características debe de tener. Vamos a ver lo que son los tipos de multímetros, como es el análogo, el digital. Vamos a ver el multímetro digital avanzado, que es el que utilizamos nosotros en automoción. Vamos a observar algunas precauciones en la medición, por ahí vamos a tener algunos tips para hacer mediciones. Vamos a ver lo que es la medición como ómetro, como voltímetro, como amperímetro. Vamos a hacer algunos ejercicios de lectura para que ustedes se vayan acostumbrando al uso del multímetro. Posteriormente vamos a entrar a lo que son los principios de electrónica, donde vamos a ver resistores o resistencias, lo que son resistencias fijas, resistencias variables, resistencias especiales, diodo semiconductor, diodo Zener, que es muy difícil de entenderlo. Muchos de nosotros no sabemos cómo trabaja un diodo Zener. Esto nos va a ayudar muchísimo para entender cómo trabajan los reguladores de voltaje de un alternador. Vamos a ver cómo trabaja un diodo luminoso LED, lo que es un fotodiodo, lo que son transistores. Y vamos a entrar ya un poquito más fuerte a lo que es el diagnóstico por medio del osciloscopio. Vamos a ver los tipos de osciloscopio, los controles que tienen los osciloscopios. Vamos a generalizarlos porque no podemos hablar específicamente de uno, ya que hay una gran gama en el mercado. Vamos a conocer la pantalla, vamos a ver qué es lo que nos indica la pantalla.
el tipo de sondas o de cables con los que se va a conectar algún dispositivo que vayamos a estar verificando, que vayamos a estar revisando, que vayamos a estar diagnosticando. Vamos a ver los que son los conceptos de señal, como es una onda, las formas más comunes de onda, qué es periodo, que es bien importante dentro del diagnóstico automotriz, la frecuencia, la amplitud. Muchas ocasiones interpretamos mal lo que es el ancho de pulso contra lo que es frecuencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ver los osciloscopios para automoción, los que utilizamos normalmente en el taller. Vamos a conocer también lo que es una señal de inyección, una señal de una lambda o sensor de oxígeno, señal de mando de un actuador de ralentí de dos bobinados que comúnmente conocemos como válvulas Jack. Continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es la estructura atómica. Estructura atómica. La materia está constituida por partículas infinitamente pequeñas llamadas moléculas. Estas a su vez están divididas en átomos. Los átomos están formados por protones y neutrones en el núcleo y electrones que se mueven describiendo órbitas elípticas formando la corteza. Un protón tiene carga eléctrica positiva y un electrón tiene carga eléctrica negativa. Cabe mencionar que el neutrón tiene carga neutra. Si tenemos en un átomo 20 protones, vamos a tener 20 neutrones y 20 electrones. Todo está equilibrado. Continuamos. Los metales tienen la propiedad de que los átomos que los forman tienden a perder uno o varios electrones de su última capa, llamándoseles electrones libres, los cuales crean huecos, pueden ser estos ocupados por otros electrones libres. Como los electrones que giran en la órbita más apartadamente del núcleo son menos ligados al átomo, ocurre a veces que algunos de ellos escapan, acaso por el choque de un electrón libre que se acerca a ellos a gran velocidad. Entonces, prepondera la carga positiva existente en el núcleo. El átomo se ha convertido en un ion positivo. A la inversa, la envoltura de electrones puede captar adicionalmente electrones libres. Entonces, prepondera la carga negativa de la envoltura de electrones. El átomo se ha convertido en un ion negativo. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 electrones, pero también tenemos 4 protones. Aquí a este cuerpo se le llama que está cargado eléctricamente neutro. ¿Por qué razón? Porque tiene exactamente la misma cantidad de protones y electrones. Aquí tenemos otro ejemplo donde la carga es positiva, por la razón de que tenemos 4 iones positivos y tenemos 3 negativos. Y la siguiente está invertido. Aquí tenemos una carga negativa porque tenemos más electrones girando a la órbita del núcleo, el cual tiene únicamente 4 protones. Continuamos. Vamos a pasar a lo que es corriente eléctrica. Existen dos teorías con respecto al flujo de la corriente. Una de ellas es la que comúnmente conocemos como teoría normal, convencional, podríamos llamarla así, y la teoría electrónica. La teoría normal que conocemos es que la corriente fluye de positivo a negativo y la electrónica fluye de negativo a positivo, como vamos a ver en este momento. Tenemos conectado un foco a una batería y vamos a ver cómo se pasan las cargas negativas buscando el positivo. Pasamos a la siguiente imagen donde vamos a estar observando lo que es tensión, voltaje o diferencia de potencial. Es la fuerza con la que son empujados los electrones a través de un conductor. La tensión aparece en los circuitos eléctricos bajo dos formas distintas. Comparado el término con un circuito hidráulico, la tensión correspondería a la presión que se aplica a un fluido para que éste se desplace por un conducto. Aquí debemos de suponer que tenemos un peso y tenemos una reducción. Si nosotros midiéramos ese peso, sería lo equivalente a un voltaje. Fuerza electromotriz inducida o FEM.
Es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica, tal como se puede apreciar que es una batería o un generador. Caída de tensión. Es la tensión que se pierde en los receptores. Podríamos decir que sería una descarga, o podríamos también comentarlo como si se conectara un foco. Su unidad de medida es el voltio. El voltio tiene como múltiplo el megavoltio, el kilovoltio, y como son múltiplos el milivoltio y microvoltio. Es bien importante que sepamos distinguir lo que es un megavoltio, un kilovoltio, milivoltios y microvoltios. Tenemos el siguiente ejemplo. Un megavoltio es igual a 1.000.000 de volts. Un volt es igual a 1000 milivolts. Un kilovolt es igual a 1000 volts y un microvolt es equivalente a una millonésima parte de un volt. El aparato capaz de medir la tensión se llama voltímetro y se conecta en derivación o en paralelo con el circuito cuya tensión se quiera conocer o se quiera medir. Dicho de otra forma, los bornes del voltímetro deben de unirse a los dos puntos entre los que existe una corriente directa o tensión, que es la que se quiere medir. Ahora pasamos a lo que es intensidad, o comúnmente conocido como amperaje. Se denomina intensidad a la cantidad de electrones que circula por un conductor cuando se le aplica una tensión. En la unidad de tiempo sería en segundo. La intensidad de la corriente eléctrica corresponde a un circuito hidráulico, a la cantidad de agua que pasa por la turbina, produciendo obviamente un trabajo, en un tiempo unidad, es decir, el caudal. La cantidad de fluido que circula por el conducto será el equivalente a la cantidad de corriente que circula por una resistencia o consumidor cuando le apliquemos una tensión en bornes del mismo. Cabe hacer mención que un ampere equivale a 6.28 billones de electrones que pasan a través de un conductor con un ohm de resistencia, con un volt de potencia, y esto es en un segundo. Repito, son 6.28 billones de electrones que pasan a través de un conductor con una presión de un volt y que debe tener una resistencia de un ohm. Su unidad de medida es el amperio. El amperio tiene como sus múltiplos el miliamperio y el microamperio. Un ampere es igual a 1000 miliamperes. Un miliampere es igual a la milésima parte de un ampere. Un ampere tiene 1.000.000 de microamperes. Un microampere es igual a la millonésima parte de un ampere. El aparato capaz de medir la intensidad de corriente eléctrica se llama amperímetro y se conecta en el circuito en serie, es decir, de manera que la corriente eléctrica pase en su totalidad por él. El circuito debe estar funcionando. Pasamos a la siguiente imagen. Resistencia eléctrica. Se llama resistencia a la oposición que representa un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse. Aquí igual ponemos un símil de hidráulico para su mejor interpretación. Su unidad de medida es el ohmio. El aparato utilizado para medir las resistencias es el ohmiómetro. La conexión debe ser en paralelo. Cuando se vaya a efectuar la medida de una resistencia, se deberá de aislar y dejar sin corriente el circuito. Como múltiplo del ohmio se emplea el kiloohmio, el megaohmio. Ahí tenemos la imagen de la interpretación gráfica. Como son múltiplos se emplea el miliohmio y el microohmio. Tenemos que un megaohmio es igual a 1.000.000 de ohmios. Un ohmio es igual a 1000 miliohmios.
Un kilo ohmio es igual a 1000 ohmios y un ohmio es igual a la millonísima parte que le llamaremos micro ohmio. Y aquí tenemos lo que es la asociación de resistencias. Tenemos resistencias en serie, podemos observar 3 resistencias, podemos darles un valor igual. Un circuito en serie es formado por diferentes componentes montados en cascada, es decir, la salida de un componente conectada a la entrada de otro, así para todos los componentes. La intensidad de corriente que circula por un componente es del mismo valor que la de los otros, ya que no hay ninguna derivación hacia otra parte por el circuito. La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias parciales de sus componentes. Podremos decir que resistencia total es igual a la suma de resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y aquí tenemos otro esquema donde tenemos las resistencias colocadas de otra manera. Este tipo de conexión se llama asociación en paralelo. Un circuito en paralelo es cuando se conectan dos o más componentes haciendo dos puntos comunes, es decir, en uno irá una terminal y en otro irá la otra terminal de cada componente. El voltaje de este tipo de montaje tiene el mismo valor en todas las ramas. La corriente suministrada por el generador se repartirá en cada una de las ramas del montaje. La resistencia total de dicho montaje ofrezca siempre será menor que la resistencia más pequeña en este circuito. Y tenemos dos ecuaciones con las cuales podemos calcular la resistencia total. La primera, de su lado izquierdo, sería 1 entre resistencia total. Sería igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Esa sería una forma de sacar lo que es la resistencia total. La otra ecuación sería resistencia total es igual a R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Les recomiendo que hagan unos pequeños ejercicios en casa o en el taller para que más o menos se vayan acostumbrando a hacer este tipo de ecuaciones. Entiendo perfectamente bien que a muchos de nosotros se nos va a dificultar el empezar a manejar lo que son matemáticas. Pero vamos a ver que es realmente necesario para poder hacer algunos cálculos y poder diagnosticar un vehículo. Continuamos con lo que es la ley del Ohm. Dice, la intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Es decir, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. De esa expresión se deduce que voltaje es igual a intensidad por resistencia o amperaje para que mejor se pueda entender. Y para calcular la resistencia sería voltaje entre intensidad o entre amperaje. Debemos de acostumbrarnos a estos términos porque nosotros ya somos técnicos. Con aplicación inmediata de esta ley puede calcularse la resistencia eléctrica de un circuito conociéndose la tensión aplicada y la intensidad de corriente obtenida. Aquí tenemos una imagen. Recordemos que esta parte nos está indicando en cualquier diagrama que es una batería. Normalmente la línea más amplia, la más grande, nos está indicando, nos está diciendo que es positivo. La otra parte inferior, que es más pequeña, nos indica que es un negativo. Tomen en consideración esto que estamos comentando para cualquier diagrama. Aquí es a donde vamos a medir el voltaje. Tenemos una batería que nos está proporcionando una fuente de alimentación de 12 volts. Aquí vamos a medir cómo se está consumiendo o qué es lo que está consumiendo de voltaje esta imagen. Y tenemos que resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Vamos a hacer la ecuación. Serían 12 volts entre 2 amperes. La resistencia que tengo aquí en este consumidor es igual a 6 ohmios. Pueden hacer algunos ejercicios en casa poniendo otro valor. Pueden ponerle aquí, por ejemplo, 6 volts y el mismo amperaje para que ustedes puedan calcular
la resistencia, que sería exactamente de 3 ohms. Pasemos a lo que es el magnetismo. Esto es bien importante que entendamos qué es el magnetismo, porque tenemos sensores de reluctancia variable o generadores de corriente alterna. Y es bastante importante que entendamos cómo fluye el magnetismo dentro de un imán, ya que los tenemos en los sistemas de General Motors. Por ejemplo, hablemos de los primeros sistemas de OBD1. Traen una bobina captadora en el distribuidor, tiene un imán, tiene un embobinado. Entonces debemos de conocer cómo se está generando el magnetismo y cómo nos está afectando la señal para que salga directamente hacia el módulo o en un momento dado hacia la computadora. Y se llama magnetismo a la propiedad que algunos cuerpos tienen de atraer al hierro y a sus derivados. Un imán es un trozo de acero que debido a un tratamiento especial ha adquirido las propiedades de atraer al hierro, ser orientado por la Tierra y o rechazar a otros imanes. Se les asignan 2 polos, uno el polo norte y otro el polo sur, que se sitúan cerca de los extremos del imán. Se expone la existencia de unas líneas de fuerza denominadas líneas de inducción, que establecen un circuito. Partiendo desde el polo sur del imán, se recorren por su interior y salen al exterior por el polo norte, donde se regresan otra vez al polo sur. Y podemos observar la imagen. Decimos que se genera aquí el campo magnético, pasa a través del cuerpo del imán, sale, forma el campo magnético externo y vuelve otra vez a retornar hacia el polo sur. Tenemos este otro ejemplo, igual, se genera el campo magnético por el polo sur, sale, se va hacia el norte y vuelve a regresar otra vez hacia el polo sur. Y decimos que se supone, porque no podemos ver el campo magnético, aquí tenemos unas limaduras de hierro y un imán. Y podemos observar el campo cómo se está generando. Aquí observamos que se pasa este campo magnético a través del imán, sale y regresa otra vez hacia el polo sur. Dice, la zona donde estas líneas de inducción manifiestan sus efectos se denomina campo magnético. Evidentemente, estos efectos se manifiestan con mayor intensidad en las proximidades del imán, por lo que se dice que el campo es más intenso en esta zona. Los efectos que más visiblemente manifiestan los imanes son los de atracción y repulsión. Efectivamente, si se aproximan 2 imanes por los polos del mismo signo, tratan de repelerse. Si se aproximan por los polos diferentes, se atraen. Y aquí tenemos unas imágenes. Tenemos un polo norte, con un polo norte, aquí va a haber una repulsión. Un polo sur, con un polo sur también hay una repulsión. Y si ponemos un campo diferente, un polo norte con un polo sur, se van a atraer y van a hacer el mismo efecto que habíamos comentado. Va a generar por aquí su campo magnético, pasa al polo norte, sale al exterior y regresa otra vez hacia el polo sur. Esa sería la atracción. Bien, vamos a ver los diferentes tipos de materiales que tenemos en la naturaleza y cómo van a estar afectando a ese campo magnético. No todos los cuerpos se comportan de la misma forma al introducirlos dentro de un campo magnético. Algunos de ellos, como el hierro, producen una deformación del campo magnético concentrando las líneas de fuerza que pasan a través del mismo. A estos cuerpos se les llaman permeables. Esto quiere decir que si coloco un pedazo de hierro entre 2 imanes con polaridades diferentes, se va a concentrar el campo magnético a través del hierro. Tenemos otro tipo de materiales. Dice, la mayoría de los cuerpos que existen en la naturaleza, como la madera, obviamente seca, el plástico, el cobre, el aluminio, el oro, la plata, son indiferentes al magnetismo y aunque se introduzcan en un campo magnético, no producen en él alteración alguna. A estos cuerpos se les llama paramagnéticos. Y nosotros observamos en la imagen anterior donde teníamos limaduras de hierro, tenemos un papel y pusimos un imán en la parte inferior y observamos el campo magnético. Esto es lo que está sucediendo en esta imagen. Veamos otro tipo de cuerpos, como es el bismuto.
tiene la propiedad de rechazar las líneas de fuerza, es decir, esas se encuentran mayor facilidad de paso por el aire que a través del cuerpo, produciendo una deformación de campo. A estos cuerpos se le llaman diamagnéticos. Y aquí observamos esta imagen. Aquí la tenemos. Bien, ese tipo de bismuto o de material de bismuto viene aplicado en los sistemas de efecto Hall. Son las laminitas que pasan a través del efecto Hall y están rechazando el campo magnético, lo están cortando como comúnmente lo decimos. ¿Cuántas de las ocasiones nosotros, por tener una parte limpia, lijamos esa área de la lámina y le estamos quitando esa propiedad que es el bismuto? Entonces estamos dejando el hierro limpio y nos va a hacer esto. Muchas de las ocasiones nos generan algunos códigos de falla en los vehículos, por ejemplo en Volkswagen, un sistema Digifan, un sistema 2 litros, Motronic más bien, traen el distribuidor, que es el sensor del árbol de levas, un efecto Hall. A veces lo limpiamos, les quitamos el óxido, pero también les quitamos el bismuto y va a perder esa característica ese material. Entonces nos llega a generar código de falla del árbol de levas y no sabemos el por qué. Ahí lo que sucede es que no se va al punto de masa o a punto cero, que sería la tensión del efecto Hall. Este lo vamos a ver un poco más adelante para que se entienda mejor y vamos a recordar esto que estábamos viendo ahorita.